Listo, ahí. Yo creo que... Bueno, ay, pero no he compartido acá tampoco. Tocaré. Decir. Y 720, 872. Bueno. Entonces, como les comentaba, la idea es hacer un diseño de una estructura de pavimento, ¿cierto? Y que lo vayamos desarrollando, y pues la idea era que ustedes trajeran el computador para irlo desarrollando, para que vayan haciendo los apuntes, para ir manejando algunos aplicativos que son una ayuda para no manejar los monogramas o los abacos que ustedes venían manejando, porque me imagino que cuando vieron ya diseño de pavimento, ustedes ya vieron diseño de pavimento, ¿cierto? Cuando vieron diseño de pavimento, pues también vieron la metodología ASTO y todo manejaron por abacos, ¿cierto? Y lo sacan, era por abacos. Entonces, la idea es que acá utilicemos abacos, utilicemos fórmulas y utilicemos los aplicativos. No, ya también lo vieron. Ellos ya también. Es que lo que el ingeniero decía era que hay varios como factores y parámetros que se deben tener en cuenta y que no. Los básicos que son muy importantes. Sí. ¿Eso es lo mismo? No, pues, estos temas que estamos viendo, ellos no los vieron en Hotel María. Ah, ya. en geotecnia lo que vieron fue, digamos que, asentamientos, ¿no? Cálculo de asentamientos y lo de los muros. Pero ustedes vieron con tránsito, calcularon No lo vieron. Bueno. Entonces, mira, para los chicos que están nuevos, uno de los aplicativos que les decía es este, ¿sí? Que es Tránsito. Está ahí dentro de los archivos que les pasé. Entonces, por ejemplo, ustedes acá, cuando tienen series históricas, yo lo estoy grabando. Entonces, cuando se tienen series históricas, pues ustedes utilizan acá este aplicativo y acá pues dan en la estación de conteo y él tiene pregrabado todos esos datos. No sé es hasta qué año los tenga actualizados o si no tocaría empezarlos ya a involucrar, a complementar. Y uno que sí es muy sencillo es cuando ustedes tienen el TPD inicial, que era lo que yo les decía. Ustedes tienen el número de vehículos que cuentan durante la semana, el TPS semanal. Y ya con este, ustedes escogen, por ejemplo, el TPD, acá dice TPD inicial, es el que yo les decía, por ejemplo, el TPD inicial que sean 200 vehículos, el semanal. Entonces ustedes escogen si van a utilizar la regresión exponencial o la lineal. Normalmente lo que uno trabaja es la lineal, porque la exponencial llega hasta cierto punto y hay un disparo entre la lineal y la exponencial. Entonces, pues digamos que esos valores los va a incrementar demasiado. Normalmente uno maneja la lineal. Esta pendiente es la tasa de crecimiento que ustedes van a tener. ¿Sí? Entonces, tienen esa tasa de crecimiento, por ejemplo, un 2%. Aquí ya empiezan a mirar la distribución de los vehículos que tenían. Por ejemplo, acá un 30%, ya los buses el 10%, de los camiones, qué porcentaje tienen. Y si se dan cuenta, en la parte inferior, él les va sumando esos porcentajes. De tal forma que ustedes tengan acá, por ejemplo, un 15, un 20, 5, 10 y 5. Entonces acá nos faltó 10. Me completa el 100%, ¿sí? Yo ya le doy a aceptar
Y de una vez me da mis ejes equivalentes de 8.2 toneladas o 80 kilonewtons, que es lo que maneja hoy en día la especificación, que cambia las unidades y ya las trabaja en kilonewtons, ¿cierto? Entonces, eso es un programa muy sencillo de manejar, ya que ustedes cuando tengan tiempo lo leen, el manual, pero es muy sencillo y tienen su tránsito de diseño. ¿Listo? También está lo que hoy en día se maneja por espectros de carga, que los espectros de carga, ¿qué es? Es la distribución de los ejes, de ejes en toneladas o kilonewtons y cuántas repeticiones tienen, ¿cierto? Entonces acá también las pueden sacar, pero es un aplicativo muy sencillo. Entonces, vamos con el diseño de la estructura de pavimento. Eso tú ya lo investigaste. Eso es lo que tú Sí. Entonces, eso vamos a hacer un diseño de una estructura de pavimento por la metodología ASTO. La metodología ASTO, ¿qué es? Es una metodología empírica, porque cuando ustedes vieron o les comentaron, esta se empezó a desarrollar con unas pistas que hicieron de prueba y que pusieron unos vehículos a rodar de diferentes denominaciones, configuraciones durante una serie de días y ellos previamente habían construido unas estructuras de pavimento, tanto flexible como rígido, con unos espesores de carpeta asfáltica, de base granular, de subbase granular, con gradaciones, y empezaron a sacar, a hacer una evaluación del comportamiento de esas estructuras, y finalmente todo eso lo trajeron en unos parámetros, ¿sí? Para poder ellos establecer finalmente el diseño de una estructura de pavimento, tanto flexible, buenas tardes, Inge, como rígido. Entonces, digamos que es una metodología empírica. Una primera versión fue por allá como en el año 83, 84, no recuerdo en la fecha, y en el 93 le hicieron una versión mejorada, un ajuste, y nosotros trabajamos con la del 93. A partir del 93 empezaron a salir otras versiones, una versión del 2002, 2008, que ya se maneja con un software, que es un software que a usted le permite determinar el periodo de vida útil en tiempo real prácticamente de la estructura de pavimento, cuándo se le van a presentar a usted las fisuras, de qué tipo, en qué magnitud. Pero entonces es un software que este software pues está es a las condiciones de Estados Unidos y no nos sirve a nosotros acá las condiciones de nuestro país, ¿cierto? Entonces digamos que ese software han tratado de hacer algunas correlaciones, algunas estimaciones para, pues, para el país, pero digamos que todavía algo así específico todavía no lo hay. Entonces, lo que nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Es que diseñamos por la metodología ASTO y chequeamos por la metodología racional, que como les decía, la metodología racional, ¿qué es? Es poder chequear y calcular, cálculo de esfuerzos y deformaciones que va a tener la estructura de pavimento y mirar si con los espesores que nosotros tenemos y de acuerdo a las características de los materiales, va a cumplir o no va a cumplir. Eso es lo que nosotros hacemos con el racional. Por ejemplo, el racional, pues lo manejan también con la metodología de los Estados Unidos, o el ingeniero Freddy Reyes, que es una persona muy estudiada en esa parte. Él maneja mucho la metodología francesa. Por ejemplo, yo les mostraba acá estos dos libros que si ustedes tienen la oportunidad de poderlos adquirir, son dos libros que son muy buenos para que ustedes pues más adelante puedan indagar, leer y consultar del tema. Son muy buenos, tanto el del ingeniero Freddy Reyes, que viene de pavimentos para carreteras y aeropuertos, el del ingeniero Hugo Alexandre Rondón, que viene para pavimentos de carreteras, pero es muy bueno. Entonces partamos del hecho de que tenemos estos datos para el diseño de la estructura de pavimento. Se dice que es un tramo vial de 5 kilómetros en una vía secundaria, un ancho de calzada de 6 metros, 2 carriles, uno por cada sentido. Es decir, tenemos una sola calzada, dos carriles, uno por ambos sentidos. ¿Listo? Ahora,
Tenemos los ejes equivalentes de 8.2 toneladas de 3.5 por 10 a la 5, es decir, 350.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas en un periodo de diseño de 10 años. Es decir, que la estructura que nosotros vamos a calcular finalmente va a tener un periodo de vida de 10 años, es decir, que a los 10 años ya esa estructura tocará hacerle una rehabilitación o modificarla totalmente. Sí, 300. No, ya vamos a mirar. Entonces, 350.000 ejes equivalentes. Estos 350.000 ejes, ¿de dónde van a salir? Ya el conteo que ustedes hagan o de una serie histórica y realicen la metodología para determinar los ejes equivalentes de 8.2 toneladas. ¿Cierto? Listo. Una temperatura media anual ponderada de 23 grados centígrados. Esta temperatura media anual ponderada es la temperatura, digamos, ambiente de la zona donde ustedes van a diseñar la estructura de pavimento. Ustedes cuando les toca hacer el diseño, ¿de dónde van a sacar eso? Pues la serie histórica de las temperaturas que han tenido y de ahí van a obtener esa temperatura media anual promedio. Es muy diferente esta temperatura media anual promedio a la temperatura a la cual la mezcla asfáltica va a estar trabajando, ¿no? Que es diferente, porque una mezcla asfáltica siempre va a estar, digamos, en climas cálidos o climas templados a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. ¿Por qué razón? Porque ella lo que hace es que está todo el día expuesta, digamos, a la intemperie, cuando calienta bastante, ella absorbe toda esa temperatura y la mezcla como tal, la capa de rodadura, la mantiene hasta que llega en la noche y ya empieza como a disiparla, pero vuelve otra vez al otro día en las mismas circunstancias. Entonces, realmente no va a ser los 23 grados centígrados, sino que va a estar mucho más alta. Y es lo que nosotros debemos establecer, qué tan alta va a estar esa mezcla asfáltica. ¿Por qué razón? Porque va a afectar el módulo el módulo dinámico de la mezcla asfáltica, es decir, cuando vayan a pasar los vehículos, tránsitos pesados, ella muy probablemente se pueda deformar. Es como ustedes han visto de pronto en los resaltos donde hay mezcla asfáltica, está la mezcla asfáltica y está el resalto, que el vehículo sí o sí tiene que frenar y ahí genera un mayor impacto y trata de ahuellarse. ¿Sí? Por eso hoy en día en esos resaltos les ponen es como una losa de aproximación. Entonces eso. Tenemos la precipitación media anual de 115 milímetros al año, número de días con lluvia al año de 100 días, valores de CBR la subrasante. Tengan en cuenta que ustedes siempre van a diseñar con el valor de CBR en inmersión, no en estado seco, ni tampoco van a diseñar con el famoso PDC, que es el penetrómetro dinámico de cono. No sé si lo conocen o lo han visto, que es una barra que uno deja caer una pesa y ella empieza a hincar. Eso es una mentira. Yo siempre le he dicho acá a los colegas que eso es una mentira, esos datos que dan. ¿Por qué razón? Ese es un equipo africano que fue una metodología africana hace muchos años que fue diseñada para esos suelos. Y para cada tipo de suelo debe haber una correlación con el equipo. Y el INVIAS, el Ministerio de Obras Públicas, hay otras universidades que tienen correlaciones, pero son correlaciones que han hecho para esos suelos. Y los suelos donde nosotros vayamos a trabajar, tenemos que tener una correlación para ese tipo de suelos. Si no, el porcentaje de CBR estaría dándoles alrededor de un 20, un 30% por encima de lo real. Entonces no estarían trabajando con valores realmente que sean correspondientes a la subrasante que ustedes vayan a encontrar. Entonces el PS, por ejemplo, yo no lo trabajo. Eso es una mentira. Y el CBR, siempre tengan en cuenta que es en inmersión porque van a trabajar en las condiciones más críticas en que va a estar la estructura sometida, o sea, en la condición saturada. Exacto, porque cuando ustedes el CBR normal les puede dar un 10% y sumergido les da, por ejemplo, un 6, un 4%. Entonces, digamos que son unos puntos por debajo que ustedes tienen que tener en cuenta.
Y tenemos acá los valores de CBR, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros veíamos que ustedes hacíamos la metodología del Instituto del Asfalto, que es la de los percentiles, que si usted tiene un percentil, dependiendo del tipo de tránsito, usted tiene un percentil. Si es un tránsito menor a los 10.000 ejes, usted va a tener el percentil 60. Si va a tener entre 10.000 y el millón, usted va a tener un percentil de 0.75 y mayor al millón del 87.5%. Entonces, ¿qué es la metodología? La metodología es recordar que tenemos que organizar los valores de CBR, los que nos están dando, de menor a mayor, contar cuántas veces se repite ese mismo número y sacar el porcentaje. Entonces tenemos porcentajes y tenemos el valor de CBR. Perdón. De ahí nosotros lo que hacemos es encontrar una línea de tendencia. Y la línea de tendencia que mejor se nos vaya a comportar es la que más cercano esté a 1. Exacto. En este caso serían, para el ejercicio, nosotros tenemos un 350.000 ejes, es decir, que está catalogado en este percentil, en el percentil 75, correcto. Entonces, entramos al 75%, donde nos corte con la curva, y este va a ser nuestro CBR de diseño. Para este caso, tendríamos un CBR de diseño de 2.3%. Entonces, pues el INVIAS nos recomienda o nos indica que ese CBR es menor al 3%, es un CBR malísimo. ¿Sí? Es un CBR malo, nos toca hacer un mejoramiento de ese material de subrasante que tenemos. Una de las recomendaciones que da el ingeniero Hugo Rendón es que yo puedo hacer un reemplazo de material de subrasante con un material de tal forma que yo alcance el 5% de valor de CBR. Entonces, por ejemplo, para un CBR menor al 1, debo hacer un cajeo y un reemplazo de 60% de espesor. Para un CBR del 2, tendría que hacer 35% de reemplazo del material, ¿cierto? Entonces, dentro de los archivos que yo les pasé, el que hice flexible, ¿cierto? Dice gráfica de CBR de diseño. ¿Qué pasó? Está lento. Listo. Entonces, en esta gráfica de CBR de diseño, pues tenemos los valores de CBR normal, ya los acomodan de menor a mayor, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué? Lo que ustedes hacen aquí, ustedes lo pueden utilizar si, por ejemplo, vamos a buscar, acá me está dando un CBR del 2% con un percentil del 87.5%. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a buscar, voy a darle un percentil de ¿cuánto? El 70%, ¿cierto? 75% que es el que yo tengo. Entonces le doy acá, punto 75. Entonces tengan en cuenta esta gráfica, mira. A ver. ¿Cierto? Entonces tengo el 0.75%. Entonces, yo voy y busco en datos, análisis o hipótesis, buscar objetivo y sí, para iterar. Y busco definir celda. Entonces, ¿qué celda voy a definir? La de
¿Qué celda voy a definir? Es esta. Definir celda va a ser esta. ¿Sí? ¿Con el valor de qué? Con el valor del percentil. En este caso, ¿cuál es? 0.75. Es decir, que esta celda que yo tengo es 0.875, me la va a definir con 0.75. Para que me cambie ¿cuál celda? Me cambie esta celda, que es la del valor de CDR. Y le digo aceptar. Y aceptar. Entonces, si ve, él automáticamente me da el valor de CDR acá con la gráfica y ya me la graficó. Aunque realmente no es 2.3, sino debe ser como con 10 decimales. No, acá la dejé para que quede con cerrado, con un solo decimal. Entonces, si ve, él acá de una vez a ustedes le cambia la gráfica. De una vez él queda ahí marcada. Entonces, no sé si lo quieren hacer el ejercicio para que tengan claridad de cómo se cambia. Entonces, sí. Busquen ahí el... Flexible, estructura y pavimento. Sí. Y la que dice gráfica de CR diseño. No, esa no. Gráfica se ve en el Sí, gráfica CR diseño. Esa. Listo. Entonces, ahí donde, pues ahí yo les dejo ahí como unos pasos para que, pues que ahorita lo tenemos claro, pero más adelante cuando lo vayan a utilizar se les olvida. Entonces, ustedes se van a el menú datos, ¿cierto? Buscan análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Que lo Ah, tienen, no. ¿Me regalas? Estoy trabajando con él. No, toca cerrarlo y Dele guarda. dale guardar. Ah, también ella tiene la memoria de eso. Ah, no, no. Sí. ¿Señor? ¿No está grabando? Sí, con el... ¿Usted tiene el contacto de ellos? Sí. ¿No? Este es de... ¿O cómo tiene su... ¿Usted tiene correo de auxilio? De la... Entonces dímelo a ver, yo lo busco. O sea, tú tienes que poner el correo ahí para que nosotros podamos acceder al video. Es lo que está acá. Diego Fernando. ¿Sí? Ella tú llevas. Jessica. ¿Cómo te llamas? Punto Valencia. Primeras, registradas. Tengo que hablar acerca de eso. Después. Ahí ya me quedo grabado. Solo por atrás. Ahí ya te conectas y puedes. Ah, yo se las doy. No, no está ahí, yo se las paso. Pero si tú vas a la hora, si tú ves la hora. Desde el principio de que se empezó a grabar. Mira, guarda lo que yo estoy viendo. No te lo la Porque esa hoja no es perfecta, estaba de 9 por 1.
Entonces, luego cuando uno va a sacar la mitad, digo, cambio estos puntos, este cuadrícula de una vez completa. Entonces, mira, yo te digo, esta es una manera de encontrar, yo la encuentro Ah, sí, acá, lo que hicimos ahorita. literal, marica, da, porque yo utilizo la regla. Por lo menos este dice 92, no, utiliza. No, eso se queda, es que con esto. Entonces, literal. Y tú después cambias esto. Sí, que los cambios de regla, hasta yo les digo, dos 52 7703. ¿Listo? ¿Ya abriste el archivo? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí te paras acá en este. 0825. Entonces vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y definir la celda. ¿Cuál es la pena que vas a definir? Es la F28. Dice análisis de hipótesis. ¿Señor? Administración. Sí. Entonces, vea, por ejemplo, ustedes dan acá datos. Sí, esa. La F27. Entonces, ustedes dan datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, donde dice definir celda, es esa, ¿cierto? ¿Con el valor de qué? Entonces ahí lo que ustedes van a buscar es el percentil, o sea, 0.75. ¿Para cambiar cuál celda? La celda que es la del valor que yo quiero que me dé de CBR. Y le digo aceptar. Y aceptar. Entonces, el valor de CBR es de 2.3 y él automáticamente acá ¿qué pasó? No me cambió la gráfica. ¿Sí les dio? ¿Qué tenemos que tener? Entonces, vamos a mirar acá la gráfica. Entonces, vamos a hacer con el percentil de 75. Entonces, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, ¿cuál celda es la que vamos a definir? La F27, ¿con qué valor? Con el valor de 0.75, o sea, el percentil del 75%, para cambiar cuál celda. Para cambiar la celda G25. Y le digo aceptar y aceptar. Y ahora sí. Pero aquí no me cambio esto. Y me da 2.3, que es mi valor. Ya. Aquí, perdón, aquí en este 0.875 deben darle el valor de acá del percentil, ¿verdad? Para que la gráfica se acomode, mire. ¿Sí?
¿Sí les dio? 8 de Sí. Ujú. 0,75. Exacto, ahí 0,75. Dice, Y entonces, datos, análisis. buscar objetivo. Entonces, ahí definir la celda, la F, esa, F, listo. Con el valor de 0,75. Es con coma, ¿cierto? Sí, sí, pues yo creo que debe ser Yo lo eso. llevo con coma. Sí, también. entonces sí. Y se para ahí en la G, no, abajo, en la sombra amarillo, ahí, listo. Y ok, y aceptar. Entonces, Ahí ¿sí ve? va una. Y ya queda de una vez la fórmula, Perfecto. la gráfica. La gráfica. Sí, queda la gráfica y listo. Pero a mí me quedó por fuera. Porque debes darle aquí en este, mira, en este, en la G debe ser el percentil de 75, Por lo que estamos haciendo, llevándolo al el 75. 75. Se me va a dar igual a 85. ¿Sí? H35. Ah, esa es la unidad H36. Debe ser la misma. 36, la 36. Ah, ok. Ahora sí me Y ya queda la gráfica. ¿Listo? Entonces ya... O sea, siempre tiene que cortar ahí. Siempre. No me puede pasar. No, siempre va a cortar ahí. Si, por ejemplo, ustedes tienen un percentil del 60%, hagámoslo a ver cuánto nos da el CBR el 60%. Entonces, debo esta con el 60%. Y análisis, buscar objetivo, esta con el valor de 0,60 para cambiar la celda. Me da un 2,6. Y automáticamente la gráfica me la cambia. Con el valor de 0.60, ¿cierto? Por el valor de 0,060. 2.6. 2,6. Ah, y también da. Vamos a hacer, sí, da 2,6 y aquí me cambia la gráfica. Perfecto. No, pues no es esta. Mira que La- con la- esta Eh, operación, es un lugar a lo. Cambiarle la celda. No, De la no, para. Esa sí con el valor de 60. Pero cambia la celda de la que. Es que. Es entonces, listo. Ahí ya les queda a ustedes para que, si ustedes tienen que hacer mayores datos acá, lo que hacen es ingresar las filas y listo. Ya, con este, de una vez. Y esta gráfica es la que pasan en el diseño, en el informe. Entonces, ahí les queda ese archivo. Gracias. Con gusto. Estos datos que están arriba, ¿son estos mismos? Sí, son los mismos, son los mismos. Y esos datos que están ahí, ¿de dónde los sacamos? ¿Cuáles? Los de la tabla. ¿Estos de la tabla? Sí. Son estos del archivo en Excel. Que, Pero, ¿cómo los podemos sacar? O sea, ¿de dónde los sacamos? ¿De los apiques? sí, estos son los apiques, el valor de CBR que dio cada apique en estado sumergido. Y ya acá en la tabla organiza los valores de menor a mayor, los cuento, cuántos son iguales o mayores, y Entonces, lo saco que nosotros porcentaje. tenemos que cambiar acá son los CBRs que nos den Ya. los que tengamos. Y organizar, porque ahí sí no está, organizar los valores de menor a mayor. Ese sí no lo tengo, no lo automaticé. Pero hay que hacerlo manual. Ya los organizan y ya de ahí ya queda todo lo otro. Listo. Resulta que nosotros tenemos ese valor de CBR, yo sí que molesto con la fórmula de Ivanov, ¿no? Tenemos un CBR de 2,3%, es malo. Entonces hay una metodología que es la metodología de Ivanov, que la metodología de Ivanov, ¿qué es lo que busca? Obtener un material, tengo un material malo, con un reemplazo de material bueno, voy a tener
un módulo equivalente. Entonces, yo aplico esta fórmula para poder obtener este valor equivalente finalmente. Es decir, tengo un 2.3 de CBR, tengo un material de mejoramiento que va a ser un afirmado. El afirmado mínimo debe ser de 15%. Entonces, ¿Y ese 2.3 es el del ejercicio? sí, claro, es el que estamos trabajando, el ejercicio. Entonces, tengo un CBR del 15%, finalmente debo establecer un módulo equivalente, que no va a ser ni 15 ni va a ser 2.3. Podría ser un promedio. Si cogemos un promedio, sería 15, ¿cierto? 15 más 2.3 dividido en 2, 8.65 sería un promedio. Pero vamos a ver realmente cuánto nos da ese valor de CBR. Entonces, ustedes les han dado una serie de correlaciones para obtener módulos resilientes. Hay correlaciones para trabajarlas en megapascales, en PSI, en kilogramos, centímetro cuadrado. Hay que tener en cuenta es que finalmente las correlaciones que usted trabaje con unidades sean siempre las mismas. Es decir, si usted van a coger una correlación que trabaja las unidades en kilogramos centímetro cuadrado, utilicen todas con kilogramos centímetros cuadrados. Si es una de megapascales, todas en megapascales. ¿Sí? No vayan a combinar unidades porque ahí se comete un error y ya ha pasado. Entonces, si van a trabajar en unas unidades específicas y tienen unas correlaciones en otras unidades, correlación con las otras unidades, y luego lo que hago es que todas esas las paso a las unidades que quiero trabajar, pero no combinen megapascales con kilogramos, no. ¿Listo? Entonces, para trabajar en megapascales, por ejemplo, la metodología ASTO establece que son 1500 veces el CBR para, eso da en PSI, libras pulgadas cuadradas, para CBR mayores al 7.5% y 3000 PSI cuando es mayor al 7%, ¿no? La que ustedes me comentaban que les habían comentado. Al 8%. O al 8%. Entonces, para unos CBRs entre el 2 y el 12%, tenemos esta fórmula que es módulos resilientes 17.6 veces el CBR elevado a la 0.64 y el resultado me da en megapascales. Y para CBRs entre el 12 y el 80%, esta correlación también en megapascales. Si yo desarrollo las fórmulas, finalmente, ¿qué voy a obtener? Ya vamos a mirar. Entonces, yo tengo dentro del archivo que les di a ustedes, hay una que dice fórmula de Ivanov. Fórmula de Ivanov, en flexible. En flexible. ¿Dónde está? Resulta que originalmente esta fórmula viene para unidades de kilogramos centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, le doy el CBR, entonces, el espesor, esta H, este material, es el material que yo voy a sustituir, es decir, el material de reemplazo, ¿cierto? E1 es el módulo del material a sustituir, es decir, es el módulo de ese material de afirmado o rajón que yo voy a utilizar, E1. Y E2 es el módulo de la subrasante, el valor de CBR malo que tengo. Entonces, ¿yo qué digo acá? Si yo tengo un CBR para ¿cierto? Del 15%, que es el valor mínimo que debe tener el CBR de un afirmado, y el de la subrasante, el que hallamos ahorita, que es 2.3. ¿Listo? Entonces, esto me da 999 kilogramos centímetros cuadrados, 306 kilogramos centímetros cuadrados, para un módulo equivalente de 526 kilogramos centímetros cuadrados
que es igual a 52 megapascales. Estas fórmulas estos valores de módulo en megapascales es el reemplazo de estas fórmulas que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Finalmente va a tener un CBR del 52%, de un módulo equivalente de 52 megapascales. Entonces yo necesitaría saber qué CBR me está dando. Pues voy a estas fórmulas y empiezo a establecer cuál podría ser mi valor de CBR. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí podría yo despejarla, pero si no, una forma muy sencilla es tener yo, por ejemplo, ¿cuál utilizaría? Utilizaría la de 2 hasta el 12%, no la de acá de 12 a 80. ¿Por qué razón? Porque el módulo equivalente no me va a quedar en 15. El módulo equivalente es el 15% de CBR, es el material de reemplazo, pero tengo un CBR malo. Entonces tengo que, no creo que me vaya a dar, exacto, no creo que me vaya a dar superior al 12%. Entonces utilizo esta, es decir, 17.6 por el valor de CBR, pongámoslo en CBR del 5%, elevado a la 0.64. Me da 49 megapascales, es decir que estaríamos hablando de un 5.4, 52 megapascales. Es decir, que el CBR que yo voy a tener es de 5.4%. O sea, lo mejoró al 5, Lo mejoré, 2.3, lo mejoré del 2.3 al 5.4 con un espesor de 20 centímetros y un material de CBR. Ese material debe tener un CBR el 15. Ahora bien, mire la recomendación que da el ingeniero Rondón. Él dice, Usted dice que como un espesor de 20. Con un espesor de 20. ¿Ese espesor cómo lo determinamos? No, ese yo lo tomo arbitrariamente. Puede ser 15, puede ser 10. y empieza a mirar. Y usted empieza a mirar qué módulo me va a dar. O sea, yo hago varias veces esta forma utilizando dos espesores que yo escojo. Sí, pero por lo menos mínimo los 20. Mínimo 20. Digamos, con 30 me cumple. Entonces voy a ensayar con 25, a ver si con 25 me cumple, porque con 25 pues es menos gasto. Entonces hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo aquí este de 25, ¿cuánto me va a dar el módulo? 57. Es decir, que me va a dar como un 6%, un 6.2%, ¿ya? 57. ¿Cómo saca el porcentaje? Acá en la fórmula, vengo y reemplazo esta fórmula. Empiezo a tantear con Sí, esta. ya aquí nos dio 57 megapascales con un espesor de 25. Y está sacando ahí que es un 6.algo%. Sí, entonces reemplazo esta fórmula. En esta fórmula. Entonces, con una fórmula del 6.2 me da 56.57. Entonces 17 puntos. Sí, Por... 6.2%. No, pero ese 6.2, ¿cómo lo calculaste? Pues 6.2. Yo se lo doy. Ah, también. No, pues ahí lo empiezo a tantear, o si no tendría que despejar la fórmula. Ya. Porque como ya tengo el módulo resiliente, entonces despejo la fórmula. 6.2 elevado a la 0.64. Ahí. ¿Sí? Me da 56.5. Exacto. Entonces si ve que me da este 57, buenas tardes, me da este 57% de módulo equivalente. Entonces, este módulo equivalente es el módulo que yo voy a trabajar para mi diseño de la estructura de pavimento. A partir de este es el que voy a trabajar. No voy a usar ni el 2.3 ni voy a usar el 15%. Voy a usar el 5.4%. Ese va a ser mi CBR de diseño. 5.4%. Porque estoy mejorando la subrasante. Ahora, ¿ese qué? ¿Cuál? No, 5.4, o sea, 5, o cómo así, no lo entiendo. Es el valor, sí. 5.4 es mi valor de CBR.
O si usted quiere redondearlo, lo puede trabajar en 5. ¿Sí? Listo. Ahora, si ustedes no quieren utilizar este formato en Excel, ustedes se van acá a un archivo que dice Ivanode. Y lo primero que tienen que hacer es instalar este programa o Java. Lo instalan. Les comprimo ahí. Recuerden que todos los archivos comprimidos le hacen una copia y lo llevan al escritorio, a mis documentos y lo trabajan de ahí. ¿Por qué razón? Porque el antivirus, como estos son archivos ejecutables, el antivirus lo va a tomar como un virus y se lo va a eliminar o no lo va a dejar trabajar. O lo deje trabajar una vez y cuando lo vayan a utilizar nuevamente, ya no los va a dejar. Sí, pero hacen una copia. Guarden siempre el comprimido. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí pudieron instalarlo? Ese no le pone problema, no. Sí, sale. Sí, pero primero instalan Java. Primero hay que instalar Java. Primero instalan Java. Sí. No necesita internet. Y acá no lo puedo instalar en... Mejor que lo copies aparte. Sí. Por eso te digo, porque si lo descomprime ahí, después el antivirus. Pero no, copiamos el archivo completo. ¿Sí? Sí, lo puedes comprimir. ¿Cómo dices? El archivo completo lo copiamos. Copie Java, sí. Entonces ahí ya descomprimes Java. Ahora vamos a empezar con lo que se ve arriba, no puedo poner. Ivano. Entonces dicen bien. Ivano. Eso. Lo pego acá, la descomprimo. Sí. Espera aquí. Ahora, dele clic en el botón derecho, ejecutar como administrador. Ese dice. Meta. Instalar. ¿Ya lo copié otra vez? A ver, ¿dónde está? Ah, no, la de la calle. ¿Vale? Pero espera porque es que tengo que cancelar. Voy a entrar otra vez. Acá lo guardé acá. Debe ahí extraer. Extraer aquí. Y debe clic, lo selecciona, clic con el botón derecho. Este que es, no, es ejecutar como administrador. La segunda. Vuelvo a abrir. Lo otra vez ejecutar como administrador. Sí, luego ya está. ¿Sí, dejo? ¿Dejo instalar? Ah, ya está bueno. Ya, listo. Y ahora abre la
descomprime el otro archivo que dice aplicativo Banot. Ya tengo internet acá. Vuelvo a abrir el archivo. Y ahí está instalando. Le doy. Para instalar, Y ahí ya espera que instale y descomprime ese archivo ya. Cuando instale ya. ¿cómo sé si ya instalan? Tú ya descomprimiste la presentación. Le das clic derecho y le das extraer aquí. Ya lo está ahí. Ahorita se para la derecha y le das ejecutar como administrador. ¿Cuánto tú? Ya le di extraer aquí. De la Ahora, al 9. El primero. Aquí extrajo. no, arriba, ahí, no, ahí. Y dale ahí doble clic. Dígale que usar siempre esto. Dale aquí. Ahí, ahí. Ponga cuidado. Sí, eso es. Ya que el aplicativo también. Así. Entonces, ve al aplicativo Banot. Ah, ya. Y me vas a adelantar yo. No es que él dijo que había que hacer así. Yo sé que no lo hice. Pavimento flexible, Ivanov, Y copia el aplicativo. copiar, le pongo. Arriba, creo, la primera. Y lo pegas ahí. Y lo extraes. Y lo abres. No, abrir normal. Y ahí le va a hacer la pregunta, dígale que sí, usar siempre ese archivo. Y aceptar. Ya estoy aquí. Yo voy a haber hecho un paso a paso para que hubiera quedado grabado. ¿Lo grabo? ¿Sí? De ese. Yo tendría que recordar. Pues ya tengo. Listo. Dije, Tania, ¿ya pudo? Ya. Pero Sí. si no tienen el Listo. archivo, Bueno, entonces, digamos que este aplicativo hace lo mismo que el Excel, ¿sí? Entonces, recuerden, bueno, acá el valor va a dar un poco mayor. ¿Por qué razón? Porque el que lo desarrolló tomó 2A como 30, y no como 30.4, mira.
¿sí? Como 30, 30.4. Entonces, recuerden que el CBR es, el CBR1, ¿cuál es? El del material que voy a sustituir o a reemplazar, que es ¿cuál? 15, ¿sí? Que es el CBR del material ya firmado. Y el CBR2, ¿cuál es? 2.3. Ahora, el H1, ¿cuál es? Es el espesor que yo voy a sustituir, que en este caso es ¿qué? 20. Y le digo calcular. Y listo, ya me dio. Entonces, este valor me está dando a mí ¿qué? 7.587 PCI. O sea, libras pulgada cuadrada. Entonces, a libras pulgada cuadrada pasémoslas a kilogramos centímetro cuadrado o a megapascales. Pero aquí en el Excel también está esa misma fórmula de PCI, en la otra hoja. Ah, acá en la otra hoja, perdón, sí, acá la tengo, sí. Entonces, hagamos acá el ejercicio. Lo mismo. Ah, bueno, miren, en PCI me da 7.718. Y acá me da 7.587. O sea que me está dando menor, perdón, me da menor porque es 30. Y en la otra tengo 30.4, ¿sí? Entonces, el aplicativo me sirve. Me va a dar por debajo, o sea, un poquito más por seguridad. ¿Sí? Entonces, ahí queda ese aplicativo para que también lo utilicen. Sí, en libra pulgada cuadrada, sí. Entonces, sí, o ya sea por el Excel o ya sea acá por el aplicativo. Entonces, digamos que nos va a dar valores muy, muy similares. ¿Cuál? Por la coma, debe ser del... Puede ser. Sí, entonces digamos que ya ahí nosotros tenemos ayudas, esas ayudas, y que no son, estas ayudas la verdad no son tan comunes. He bregado para conseguirlas, pero ahí se las dejo a ustedes. Gracias. Listo. Entonces, digamos que ya nosotros logramos, ya ahí no vamos a utilizar más este aplicativo de Ivanov, ni este Excel de Ivanov tampoco. Pero ahí ya les queda a ustedes el aplicativo y lo importante es que supieran cómo se maneja. Listo. Entonces ya tenemos el CBR de diseño que finalmente va a ser 5.4 o 52 megapascales. Entonces ahora sí nos vamos a la fórmula. ¿La fórmula qué es? La fórmula que busca establecer un número estructural. O sea, la metodología de diseño ASTOR lo que busca es establecer un número estructural que yo pueda determinar y poder así establecer unos espesores y que esos espesores me puedan soportar un tráfico, ¿sí? Porque este es N, este es el tráfico del periodo de diseño. Con base en ese tráfico de periodo de diseño y otras características, otros parámetros, yo finalmente obtenga mi número estructural. Entonces, la fórmula empieza con el tránsito en ejes equivalentes de 8.2 toneladas o 80 kilonewtons, una desviación estándar, un error normal combinado, LSN, que es el número estructural, una pérdida o diferencia de serviciabilidad, tanto desde el estado inicial como el estado final, que es este, un módulo resiliente de la capa de la subrasante. ¿Cuál es el módulo resiliente acá? ¿Cuál sería ese valor? Según mi CBR. Ya no es el CBR que teníamos ni el mejoramiento de la subrasante, sino el equivalente, el que calculamos ahorita, que es el módulo equivalente, que sería el de 5.4 o 5 que quieran tomar. Es el que yo voy a trabajar, no el de 2.3 ni el de 15.
Y finalmente va a obtener mi número estructural. Entonces empecemos. Primero con el tránsito. Entonces, ¿el tránsito qué es? De acuerdo a las especificaciones del 2022 del INVIAS, nosotros tenemos que este tránsito se cataloga como un NT2, ¿sí? Que está entre los 350.000 NT2. Entonces está entre los 500.000 NT1, sí. NT1, es NT1. Está entre los, es menor a 500.000. Sí, NT1. ¿Listo? Yo para acá sí la embarré en el diseño, tomé todo NT2. Listo. Entonces, vamos con la confiabilidad. La confiabilidad es importante establecerla para tener un margen de seguridad de diseño. Es decir, que yo cuando diseñe mi estructura, yo la diseño con una probabilidad de falla. ¿Y cuál va a ser esa probabilidad de falla? Yo la establezco. Entonces yo digo que voy a tomar un nivel de confiabilidad del 85% y que voy a obtener, voy a establecer un 15% de falla de mi estructura antes del periodo de vida útil, ¿cierto? Y que va catalogada a qué? Pues va en función también, esa confiabilidad que yo escoja va a los datos que yo haya obtenido de CDR, a los datos que yo haya obtenido del aforo, a la metodología que haya obtenido para poder establecer mi tránsito de diseño. Es decir, que yo estoy diciendo que mi tránsito de diseño finalmente va a obtener un 15% de margen de error, ¿cierto? Entonces, yo establezco un 85% de nivel de confiabilidad. A ese nivel de confiabilidad que yo escojo, pues tiene una desviación normal, le corresponde una desviación normal. También la metodología establece el tipo de confiabilidad que yo debo escoger dependiendo del tipo de carretera que yo tenga. Es vías urbanas o vías interurbanas. Por ejemplo, son arterias principales entre el 85 y el 90%. O es una vía colectora, que en este caso digamos que es una vía secundaria que dijimos. Entonces estaría acá como una colectora entre el 80 y el 95%. Entonces obtengo un valor como promedio, ¿sí? Entonces, digamos que hasta ahí no hay error, no hay, digamos, inquietudes, todo bien, ¿cierto? Fácil, hasta ahí. Ok. Ahora seguimos con el error normal combinado. Este error normal combinado representa la desviación estándar conjunta que conjuga la desviación estándar de la ley de predicción del tránsito, el periodo de diseño con la desviación estándar de la ley de predicción del comportamiento del pavimento, debido a la variación de las propiedades de los materiales con que se construirá la estructura de pavimento y materiales que componen la subrasante y condiciones ambientales. Es decir, que es un valor en el cual me va a tener en cuenta los posibles errores que yo haya obtenido en el cálculo del tránsito, en el cálculo de las características del material de la subbase, de la base, de la carpeta asfáltica y probables errores que se tengan durante la construcción de la estructura, ¿cierto? Entonces la metodología que dice, mire, para pavimentos flexibles, si la construcción es nueva, está entre punto 40 y punto 45, construcción nueva, punto 45, sobre capas, punto 50, y para el rígido, entre punto 35 nuevas y sobre capas de punto 40. Entonces yo obtengo un valor de punto 45, escojo este valor, ¿cierto? Ahora me voy por la pérdida o diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y los deseados. Cuando yo construyo una estructura de pavimento nueva, pues mi índice de serviciabilidad es 5. Los índices de serviciabilidad se catalogan entre 0 y 5. 5, que es la máxima, y 1 o 0, que son ya las más bajas. No sé si ustedes se acuerdan cuando veían, no sé si vieron, o de pronto no han visto todavía la calificación, ¿cierto?
Cuando ustedes vayan a ver rehabilitación, a ustedes les van a indicar o les van a mostrar esta foto, una gráfica de este sentido. ¿Cierto? ¿Qué indica? Esta es mi servicialidad inicial. Y a medida que va pasando el tiempo de servicio de la estructura del pavimento, este valor pues se va a ir decreciendo, este va a ser el final. Entonces, mi estructura de pavimento empieza con un nivel de servicialidad muy bueno, a medida que va pasando el tiempo, va decayendo. Entonces, ese 5 va a ir bajando a 2, 2, 5, 3, a 3, 2, ¿cierto? 1 o 0. Entonces, este índice de servicialidad es el índice de servicialidad inicial, índice de servicialidad final. Yo no puedo decir que voy a llevar la estructura a un índice de serviciabilidad de 0 o de 1, porque ya la estructura está totalmente ya destrozada. Entonces, esta gráfica, cuando uno va a hacer la rehabilitación de un pavimento, ahí es donde uno empieza a evaluar visualmente, dice la estructura de pavimento presenta tanto porcentaje de piel de cocodrilo, tanto porcentaje de fisuras, y establece un índice de serviciabilidad, que puede ser, este índice de serviciabilidad llega hasta aquí. Usted dice, aquí lleva 5 años, y acá debe llevar 8 años. Entonces, acá a los 5 años, yo voy a establecer una metodología de rehabilitación de ese pavimento. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una sobrecapa, voy a hacer un fresado. Y aquí, este índice de servicialidad vuelve y sube hasta un tiempo en que ella va nuevamente a decrecer. Entonces, ese es el concepto de índice de servicialidad inicial y servicialidad final. Las condiciones en que yo voy a entregar mi estructura de pavimento y en las condiciones en que finalmente ella va a quedar. Esa gráfica, pues ustedes creo que la van a ver bien en rehabilitación de pavimentos. Ya ven, y tipo de índice de serviciabilidad para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos. Entonces, finalmente, la metodología establece unos índices de serviciabilidad inicial para concreto asfáltico de 4.5, concreto hidráulico de 4.5 y asfalto de 4.2, y una serviciabilidad final que está también en función del tipo de carretera y las zonas que yo vaya a utilizar. Estos índices de serviciabilidad de zonas industriales, si ustedes los miran, está entre 1, 5 y 2, son mucho menores. Y estos son para zonas industriales, o sea, los diseños de los pisos industriales que les llamamos. El diseño de un piso industrial es diferente al del diseño normal de una estructura, porque el diseño del piso industrial se concentran cargas, hay cargas concentradas en ciertos puntos. Entonces, esa metodología es diferente la de ese diseño. Lo mismo la de los aeropuertos, también es diferente. Entonces, tenemos un índice de serviciabilidad inicial de 4.2 y un índice final de 2.2. Tomo un valor promedio, 2.225, entonces un valor promedio. Ustedes pueden hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si cojo 2, 2.1, 2.2, 2.3 y empiezan a evaluar? Que muy probablemente se van a dar cuenta que va a incidir en el espesor final de la estructura de pavimento. ¿Listo? Bueno, entonces aquí venimos con ya a obtener el valor del módulo resiliente efectivo de la subrasante. Entonces, nosotros, recuerde que teníamos 52 megapascales. La metodología, la fórmula, recuerde que está en PSI. Si ustedes hay una fórmula también para megapascales, cambian algunos factores ahí internos de la fórmula. Entonces, tengan en cuenta que si van a trabajar la fórmula en megapascales, todos los datos internos que tengan deben ser en megapascales. Y si los van a trabajar en PSI, todos en PSI. Entonces, nosotros inicialmente teníamos el CR en megapascales, ahora los vamos a pasar a PSI, o sea, 7.542 PSI. Es sencillo, acá un megapascal son 145.038 PSI, hago la conversión. Entonces, este valor es el que yo voy a vincular a la fórmula de la AST
Listo, entonces, si ustedes despejan la fórmula, les debe dar este mismo valor, pero para ello también hay otro aplicativo. Que este aplicativo, entonces, finalmente va en función de ¿qué? De los datos que nosotros tenemos. ¿Sí? 4.2, serviciabilidad inicial, final 2.2, el nivel de confiabilidad de ¿qué? Del 85%, el error estándar normal del 0.45 y mi módulo resiliente de la subrasante en PSI y mi tránsito. Entonces, yo puedo calcular en función del tránsito o en función de ¿qué? Del tránsito, o sea, voy a calcular mi SN en función del tránsito o puedo calcular el SN en función de cuántos ejes equivalentes me puede soportar la estructura. Entonces, para eso, para este aplicativo, ustedes se van aquí a la carpeta de flexible y ese archivo que dice asto.rar. También O ahí lo pueden abrir, mire, él abre ahí automáticamente. Entonces démosle los valores y córranlo. Entonces, este valor ¿qué es? Pavimento flexible, recuerden, porque también está para pavimento rígido, pavimento flexible. Entonces, es confiabilidad del 85%, error estándar normal del 0.45. ¿Ese es como una constante? Este sí es constante, 0.45, ese lo vimos ahorita, que es constante. El nivel de serviciabilidad inicial, que es 4.2, y démosle inicialmente el 2.2 y ahora cambiamos el final, a ver qué pasa, 2.2, ¿cierto? Y mi módulo resiliente de la subrasante, recuerden que es ya el equivalente, que son los 7.542 PSI. Mi tránsito, que son 350.000 ejes, y le voy a calcular mi SN, 275. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo yo voy a calcular acá donde dice el tránsito para un Ese S... 275, No, este 275 es, perdón, es el que ya calcula, el que termina el aplicativo, es el reemplazo, es el reemplazo de la fórmula, de esta fórmula. O sea, esta fórmula, el desarrollo de esta fórmula está en el aplicativo. O tú puedes hacer en la calculadora esta fórmula, o lo haces acá en el aplicativo y el aplicativo te da el valor de una vez. ¿Sí? Estos son aplicativos libres, ¿sí? Aplicativos que ustedes los pueden utilizar y le pueden pegar el pantallazo, la captura de pantalla, perdón, en su informe, ¿sí? El autor pues dice que pues él no se hace responsable de los valores que finalmente obtenga. ¿Por qué? Porque usted sabe que todo programa, todo aplicativo, si usted le ingresa los datos errados, pues erradamente le va a dar un valor. Entonces hay que saber es qué valores le voy a dar yo, con qué criterio voy a darle cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Entonces miremos si por ejemplo la serviciabilidad final es de 2. ¿Qué va a pasar? El SN va a ser un poco menor. ¿Sí? Si le doy 2.5, me va a aumentar mi SN. Ese es final, yo tomé un promedio, recuerda que yo tomo un promedio de de esta condición, está entre 2 y 2.5. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy con el 2.5 me da 2.80 mi SN. Si yo me voy con 2, ¿qué me da? 2.73. Si me voy con 2.2, me voy con 2.75. Entonces, ¿qué pasa? Saquemos esa conclusión. Si yo tengo un índice de serviciabilidad final mayor, es decir, que necesito un SN
un espesor mayor de la estructura. Y claro, ¿qué va a hacer? Que mi SN de 2.5, ¿qué quiere decir acá? Nosotros lo miramos acá. Mi SN de 2.5, digamos que de 2.5, es que yo voy a garantizar que mi estructura en este tiempo de 5 años va a estar muy buena. Entonces va a necesitar un SN mayor. Pero si tengo una serviciabilidad final menor, quiere decir que en estos 5 años mi estructura se va a comportar, no va a ser tan buena, va a tener un deterioro mayor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con ese índice de serviciabilidad final. Si yo escojo un índice de serviciabilidad final mayor, mi estructura me va a dar mayor. Pero voy a garantizar que pues, me va a soportar más. Pero finalmente eso en qué se va reflejado? En la plata. En plata, en costos. Entonces, un diseño de la estructura, pues yo tengo que mirar que sea técnicamente viable y económicamente también, que se haya un equilibrio entre las dos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, ok, ¿cierto? Sencillo. Y ya quedó diseñada mi estructura de pavimento. Por el método ASTE. Prácticamente. Pero entonces... La estructura como tal, no viene porque dónde están las... Exacto. Entonces vamos para allá. Listo. No me robo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que SN es igual a ¿qué? SN es igual a un coeficiente estructural por un espesor por otro coeficiente. Entonces, vayan por favor y abran este archivo que dice estructura de pavimento. ¿Cómo se llama el archivo? Estructura de pavimento. Todo está dentro de la carpeta que estamos manejando, que es flexible. Miramos esa y ya vamos y lo tomamos. ¿Listo? Bueno, entonces ponle acá. Un SN a qué es igual? A un espesor, a un coeficiente estructural y a un coeficiente, otro coeficiente que es el coeficiente de drenaje. Ese es mi SN, ¿cierto? Entonces, yo estoy casi 100% seguro que esta fue la tabla que le dijeron a ustedes que escogieran los coeficientes. Es que los coeficientes ya no lo da el Excel. Bueno, hay otra plantilla, sí. Ya, o sea, vamos a hacer el diseño por manualito, por la plantilla, para que ustedes tengan El el significado. significado. Esa tabla que tú tienes ahí cambia con la actualización de guía de 2022. No, ¿No? ¿Es la misma? pero entonces ya vamos a mirar cómo cambiar los coeficientes. Entonces, digamos que estos coeficientes los establecieron cuando hicieron el manual de bajos, manual de pavimentos de bajos volúmenes de tránsito del INVIAS en el año 2007. Y hoy en día en el del 2017, 2017 todavía los utilizan. Esto es para que ustedes tengan una idea para el predimensionamiento de su estructura, porque ustedes necesitan esos coeficientes estructurales para obtener unos módulos. Entonces, dicen, mire, si usted va a utilizar imagínese, una mezcla densa en caliente, MS2, que ya hoy estamos hablando de MS19, 25, para ti, climas fríos, este coeficiente es de 0.44. Climas templados, 0.41, cálidos, 0.37. Se dice que un clima es cálido cuando su temperatura media anual promedio es mayor a los 25 grados centígrados. Se dice ya que es cálido. ¿Listo? Y así sucesivamente para un tipo de mezcla asfáltica, usted escoge unos coeficientes. Estos coeficientes estructurales es solo para la mezcla asfáltica, ¿sí?
Y ese coeficiente estructural, ¿para qué me sirve? Para yo poder obtener un módulo de elasticidad de mi mezcla asfáltica. Y ese módulo de elasticidad, ¿para qué me sirve? Para yo poder chequear mi estructura por la metodología racional. Eso es. Entonces viene de Gestea, que no sé si ustedes vieron ese monograma, esa gráfica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta gráfica? Que efectivamente, si yo escojo un coeficiente estructural en la anterior, que digamos que es para un clima templado de 41.41, vengo y donde me corta la gráfica y bajo y obtengo mi valor de módulo de elasticidad de mi mezcla asfáltica. Es decir, que tengo 400.000 PSI, o sea, libras por pulgada cuadrada. Pero tengan en cuenta que esto es para un concreto asfáltico a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Es decir, que si mi estructura de pavimento, yo voy a diseñar, perdón, mi estructura de pavimento la voy a hacer para una zona fría que tiene 12, 14 grados centígrados, sí me va a servir. Pero si yo voy a diseñar para Ibagué, una temperatura de Ibagué, que Ibagué está en 23, más o menos, 23, 25, no me va a servir. ¿Por qué razón? Porque esta gráfica la elaboraron en función de que el cemento asfáltico iba a tener un comportamiento a 20 grados centígrados. ¿Y si es menor, tampoco sirve? No, si es menor, o sea, depende. De 20 sí me va a servir, porque mi temperatura de mezcla pueda que me suba por ahí a los 20, 21 grados centígrados, ¿sí? Pero si ya es mi temperatura ambiente es de 23, mayor a 20, no me va a servir, ni 20 me va a servir, la verdad. Ahora hacemos un ejercicio con eso. Entonces, realmente, este valor de módulo es un valor ficticio que yo voy a tener. ¿Por qué le digo que ficticio? Porque como les decía inicialmente, mi mezcla asfáltica no va a estar en servicio a los 20 grados centígrados, va a estar mucho más. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como nos pasa a nosotros con estos cambios de temperatura, que de un día para otro llegamos a 30, 31 grados centígrados y yo estoy diciendo que mi módulo está a 20? Exactamente, ese es uno de los errores graves que cometen los diseñadores y que ustedes cuando les pasen un diseño y lo vayan a chequear, deben verificar eso. Es decir, venga, este módulo realmente a qué temperatura de servicio está. ¿Qué temperatura de servicio? Venga, ¿cómo así? No, pues a la temperatura ambiente. No, señor, no va a estar a esa temperatura. Va a estar mucho más alta. Y esa temperatura hay que determinarla. Entonces, también les voy a decir cómo se determina. Y finalmente, debo de establecer un módulo para esa temperatura. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos un break? Ok. ¿Sí? Y continuamos ahí con los otros. Entonces, sí es que pues cuando a nosotros nos enseñaban, porque a mí me enseñaron lo mismo, y pues venga, a 20 grados centígrados, y resulta que no es a esa temperatura. Claro, ¿sabes que cuando me enseñaban a mí, pues ya también hace rato? Cuando nos hace esa temperatura, no utilizamos No, esa gráfica realmente no va a servir. Ya vamos a ver cómo vamos a calcular realmente. Si yo, por ejemplo, tengo mi módulo de temperatura de la mezcla finalmente, si ya sé cuál es, pues sí puedo obtener, perdón, sí puedo obtener un valor de módulo realmente a cuál va a trabajar esta mezcla. A la que va a trabajar mi mezcla, efectivamente a la temperatura que ya va a trabajar. Bueno, ¿se me da? O continuamos, y ahora se me dice.
Puede tener grabación. No tengo uso, lo calculamos a partir de una tabla que nos da las temperaturas.